Es un gusto recibirlos en esta feria del libro virtual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en este año 2021, en que se cumple el 20 aniversario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un año en el que también se cumple el centenario del nacimiento del estridentismo, una de las vanguardias más importantes de América Latina, y también este año se cumple el centenario luctuoso de el que podríamos llamar el padre soltero de la poesía moderna mexicana, Ramón López Velarde. Y por supuesto también esta feria está dedicada a la memoria de nuestro compañero y amigo José Reyes, que dirigió la revista Cultura Urbana y formó parte también del área de publicaciones. Bien, pues hoy estamos justamente para hablar de un tema que es muy interesante y que le hemos titulado El estridentismo y sus vasos comunicantes. Estos vasos comunicantes, estos diálogos muchas veces no hablados, no evidentes, pero que tuvieron repercusiones de manera azarosa en América Latina. Estamos aquí para hablar en una mesa muy interesante con tres figuras, con tres personalidades del mundo intelectual latinoamericano. Vamos a iniciar con José Javier Villarreal. Él es doctor en letras, él es actualmente el director de la Capilla Alfonsina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es nuestra universidad invitada en esta ocasión en la feria. José Javier es un poeta muy reconocido en América Latina, en México, y por otro lado también, pues es uno de los premios Aguascalientes, lo recibió siendo muy joven, y estamos aquí con él para hablar de uno de los temas que seguramente toca el ámbito de su conocimiento. Estamos también con Álvaro Marín, que es crítico, ensayista colombiano, es una figura también siempre dispuesta a polemizar en aquellos puntos que demandan inteligencia y pues también es un gran conocedor de la literatura y la poesía colombiana. Estamos con Juan Manuel Roca, sin duda uno de los poetas más relevantes, no solamente de su país, de Colombia, sino de América Latina y de habla hispana. Es un poeta, ensayista, narrador, y bueno, es un gran amigo y un personaje también muy vinculado a México, donde vivió una etapa de su vida y por cierto es sobrino de una de las grandes figuras también de la poesía y de la militancia izquierdista en América Latina, que es Luis Vidales, autor de uno de los libros icónicos de Colombia, que es Suenan Timbres. Bien, pues ya una vez hecha esta presentación, vamos a pedirle a José Javier Villarreal que inicie esta mesa y después vamos a continuar con Álvaro Marín y finalmente Juan Manuel Roca cerrará esta primera tanda de 10 minutos cada uno para luego tener media hora de discusión. Así es que, José Javier, tienes el micrófono, te escuchamos. Vamos a apagar todos nuestros micrófonos. José Ángel, un gusto, un placer estar en esta mesa, muy cobijado y bueno, y muy exigente la mesa. Yo tengo una serie de disparos al aire, es decir, no es no es un techo muy bien puesto, sino que tiene muchas goteras, pero bueno, entraré. Por un lado, creo que es innegable la gran presencia que tiene una estética, que es la estética del modernismo, que nos engloba prácticamente a toda Hispanoamérica. Por otro lado, tenemos un poema en México que es muy importante, que se nos va a convertir en el poema nacional, que es La Suave Patria de Ramón López Velarde. Y por otro lado, tenemos ese emblemático año de 1922, que por un lado pienso, sigo con mis disparos al aire, pienso en la Semana de Arte Moderno en Brasil, que se está celebrando el centenario de la independencia de Brasil, pero también pienso en ese 1910 y las celebraciones del centenario, donde tenemos un grupo de jóvenes que es el Ateneo de la Juventud, y uno de ellos, ahí comienzan ya como los puentes, uno de ellos, que es José Vasconcelos, va a estar presente en Brasil en 1922.
¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que la vanguardia brasileña y la vanguardia mexicana, amén de otras vanguardias, tienen un punto en común, que es nacionalismo. O sea, hay una exaltación del nacionalismo. En México hay una revolución, ha terminado una revolución y, por ejemplo, como dato, creo yo, rico, Álvaro Obregón, que digamos le toca la pacificación, el comienzo de la pacificación, también le toca celebrar la muerte del poeta de Ramón López Velarde. Entonces creo que son como piezas que se están acomodando de manera difusa, pero a la vez que provocan. En México tenemos una polémica que se desata en 1922 y que para 1925 va a desaparecer, pero que es para mí muy importante, porque es la polémica donde una estética, que era una estética que se heredaba, donde podemos pensar en Enrique González Martínez, o sea, en la influencia de Amado Nervo, en la influencia de Gutiérrez Nájera, choca, digamos, con una juventud que toma como ejemplo la Revolución Rusa. O sea, eso es muy importante. Hay un verso de Maples Arce donde habla del pulmón de la Unión Soviética. Es decir, es un airón que aún no se pone en entredicho, aún no sabemos, digamos, no es conocido la parte oscura de este proceso revolucionario o postrevolucionario. Entonces la Revolución Rusa adquiere una ejemplaridad y los jóvenes mexicanos pues se apegan a ella. Tan es así que me conmueve, en el muy buen sentido de la palabra, un poema que me gusta mucho, que gracias a esta mesa pude releer y reapreciar, que es Urbe, de 1924, con una dedicatoria maravillosa, una dedicatoria que muy romántica, pero como de Rubén Darío, ¿quién no es romántico? A los obreros de México. Esa es la dedicatoria que hace Manuel Maples Arce en Urbe. Bueno, los protagonistas de esta polémica, que para mí es muy importante, que se da desde 1924 a 1925, pues tenemos a Victoriano Salado Álvarez, por un lado, a Julio Jiménez Rueda, por el otro, y también tenemos como un canon, un neocanon que se está proponiendo. ¿Quién es el gran pintor? El gran pintor es Diego Rivera. ¿Quién es el gran poeta? El gran poeta es Manuel Maples Arce. ¿Y quién es el gran novelista? El gran novelista es un escritor muy joven, desconocido, con edición de autor, que es Mariano Azuela con Los de Abajo. O sea, esta es la propuesta, digamos, de la contracultura que se está dando entre 1924 y 1925. Característica que yo veo en el estridentismo, bueno, el nombre, ¿no? Lo estridente, o sea, está la influencia del futurismo, obviamente, está la modernidad a ultranza, pero también está la ciudad. O sea, la ciudad como centro vital y además una ciudad imaginada, soñada. Yo cuando leo la ciudad propuesta en los poemas de Manuel Maples Arce, pues no puedo no pensar en una idealizada Nueva York. Es decir, aquí hay una especie de ruptura, pienso yo, entre lo que se está escribiendo y donde se está viviendo. La poesía que se está escribiendo, la poesía de Germán Lizar-Zubide, de Maples Arce, de Arqueles Vela, es una poesía que apela a una modernidad que obviamente no era la que se vivía, digamos, en la República Mexicana, pero era la que se aspiraba. Y otra característica importante, otra más, es de que el estridentismo tiene una fuerza en la provincia.
están todavía, digamos, los generales armando el país y, bueno, Veracruz, Jalapa va a ser un punto muy importante para esta expresión vanguardista. Bueno, voy a ir cerrando. O sea, yo me quedo, digamos, con que esta vanguardia, esta polémica que se da en México entre el 24 y el 25, sirvió para poder visualizar una tradición en marcha. Es decir, por ejemplo, estos jóvenes hablaban ya de la suave patria como el poema nacional. Estamos hablando de 1924, es decir, y se publica en el 21. Estamos hablando también de que la gran figura, la figura que no se podía tocar, digamos, el intelectual que todos respetaban, era Justo Sierra, por ejemplo. Entonces, sí estamos ante una reforma y una revolución y chocan. Creo que ese fue el espacio del estudiantismo y también creo, ahora sí ya cierro, que la historiografía de la literatura mexicana, donde, bueno, todos somos protagonistas de ello y de eso, no hemos valorado, no hemos puesto en su justo sitio lo que significó el estudiantismo, las obras que se producen y la manera de ver la literatura después de, bueno, me faltó. Otro poeta jovencito que también estaba en la palestra como la nueva propuesta de la poesía mexicana era un contemporáneo, Carlos Pellicer. O sea, eso se está dando entre 1925, perdón, 1924 al 25. E insisto, después del 25 las cosas irían tomando otro lugar, otro sesgo. Podemos hablar ya de la poesía contemporánea en México. Esa sería mi primera intervención. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a escuchar a Álvaro Marín de Colombia. Álvaro, te escuchamos. Sí. Buenas noches a quienes nos acompañan en este espacio que hace parte de la Feria del Libro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a Ángel, gracias por la invitación a este espacio, y a los compañeros de la mesa un fuerte abrazo. Pues yo quiero partir de esos dos elementos que propone José Javier, de ese conflicto entre reforma y revolución, que era el elemento conflictivo que estaba en el momento de las vanguardias latinoamericanas, pero también esos vasos comunicantes que hay entre varios procesos que está el modernismo brasileño que va más allá del modernismo guatemalteco, ¿no? Y es un ejercicio multidisciplinario en donde participan no solamente los poetas, sino los músicos. Recordemos que quien abre ese espacio en Sao Paulo es el músico que trabaja todos los temas del Amazonas, y a eso también quiero referirme, a esa búsqueda de una autenticidad que plantea José Javier como la búsqueda de una nacionalidad, ¿no? Está Villalobos. Villalobos en ese momento es abucheado cuando abre la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo. Y ese abucheo al músico tiene que ver también con unos procesos muy fuertes que vive Latinoamérica, en donde hay varias vertientes en conflicto, y no solamente vertientes continentales, sino también intereses muy fuertes desde afuera. Ya me parece que es ahí en donde se encuentran nuestros procesos literarios también. Hay un amigo común, poeta común también, que está entre México, Guatemala y Colombia, que es Cardosa y Aragón, que vive, entre otras cosas, ese momento que vive el surrealismo en París. Y Cardosa está en su conflicto entre Marx y la serpiente emplumada, ¿no?
porque él siempre está pensando en su Guatemala. Y ahí quiero referirme un poco a lo que plantea José Javier, porque es el mismo conflicto de Mariátegui y es el mismo conflicto de César Vallejo, ¿no? Porque mientras en Europa ya sale del romanticismo, crea unas identidades nacionales muy fuertes, sustentadas también en el individuo, ¿no? Que eso es lo que genera precisamente las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, esas nacionalidades fuertes y ese individualismo, ese proyecto industrial capitalista fuerte, es lo que genera la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y desde allí, entonces, Cardosa y el peruano Mariátegui empiezan a ver su propio entorno, ¿no? Y esos vasos comunicantes de Latinoamérica empiezan también a hacer como ciertas resonancias que terminan en ese encuentro de la Semana del Arte Moderno en el Brasil. Me parece que es muy importante mirarlo de donde sugiere que lo miremos Mariátegui, ¿no? Que son procesos que no son procesos, son procesos que son al mismo tiempo locales, pero son también continentales. Y también hay un proceso mundial, que es que es un mundo en disputa también. Porque mientras Latinoamérica, muchos intelectuales latinoamericanos llegan a París, muy inquietos con lo que está pasando en Europa también. Esa intelectualidad, cuando llega a París, se dan cuenta del estado de canibalismo en el que está Europa. Muchos tienen que salir refugiados porque están en un estado de guerra, ¿no? Ante ese canibalismo que no sea solamente en lo político, no solamente es el mundo bélico, sino que también se da en las artes. Hay un saqueo al África y a Oriente por parte de Europa. De hecho, los museos europeos están llenos del arte africano y del arte del Asia. Y es ahí en donde también muchos intelectuales europeos empiezan a inquietarse por el arte africano y por el arte asiático. Y desde allí empieza un proceso muy interesante de mestizaje. En Latinoamérica ya veníamos en ese proceso desde hace mucho rato, entre ese conflicto entre la tradición y la modernidad. Y me parece que ahí es ese punto conflictivo que empezó a tocar Javier, que me parece importante trabajar. Porque desde ahí podríamos mirar, tendríamos varias posibilidades de aproximación. Una de esas es que Europa ya había creado esas nacionalidades fuertes, mientras América estaba incluso creando su propia tradición. Entonces la escuela, la universidad, la academia en Latinoamérica empieza a ver un conflicto entre modernidad y tradición. Y nuestra modernidad conflictiva es precisamente esa. No hay tal conflicto entre modernidad y tradición. Lo que ocurre en Latinoamérica es que Latinoamérica está creando su propia autenticidad, su propio ser latinoamericano. Y ese es el llamado un poco de Mariátegui, ¿no? Que no estamos viviendo el mismo momento Europa y Latinoamérica. Si hay un anacronismo, no es que América sea anacrónica frente a Europa, ¿no? Es que vive otro momento, otro tiempo, otra realidad. Todavía no se ha resuelto el conflicto con los indígenas ni con los campesinos. Y es ahí donde Mariátegui insiste en mirar, y también Vallejo, por eso se distancia Vallejo de ciertas vanguardias a priori que surgen en Latinoamérica. Y el cubano Alejo Carpentier, ¿no? Cuando observa el arte español, sobre todo el de Dalí, como un arte superfluo que solamente se acerca a la forma de las vanguardias, pero que no construye un ser, ¿no? Eso le extraña mucho a Carpentier, y por eso plantea
lo real maravilloso, ¿no? A través de un arte que se construye sobre una historia propia también. Y esos anacronismos también los venía trabajando José Javier desde el inicio, cuando plantea de que no estamos viviendo el mismo momento en Europa que en Latinoamérica. De hecho, México acaba de hacer su revolución y es una revolución a caballo. Europa hace su revolución industrial. Son dos momentos de la historia muy distintos. Y aquí hay algunos elementos, por ejemplo, en Colombia, que recoge José Asunción Silva, que tienen que ver ya con lo estrictamente literario, y es esa fragmentación de la unidad o del sentido, el sentido que traía el modernismo, y empieza a acercarse como a unos procesos propios que le dan algunos autores colombianos luego, como Luis Vidales y el poeta del sur, algunos poetas colombianos que también, Aurelio Arturo y Obregón, poetas que empiezan a explorar un territorio, y eso es lo que hace un poco la semana de la modernidad, del arte moderno en Sao Paulo, que ya venía con la experiencia de los pintores y Oswald de Andrade y Mario de Andrade también, que son los que se van a mirar el sur. En Minas Gerais y encuentran Alejaindinho, que es un escultor, y encuentran que hay un rico arte en Brasil, y todos los países empiezan a mirarse, y Cardosa propone en México que propone un museo antropológico de México, y Cardosa propone el arte antiguo de México. Es como cambiando la dimensión cultural de todo el proceso. Yo no sé si me estoy entendiendo, pero es que son muchos puntos de donde nos podríamos alimentar de ese proceso, que es bien interesante. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos con Juan Manuel Roca. Yo quería puntualizar algunas cosas aquí que me parecen interesantes, que también en ese decenio ocurre un acontecimiento brutal en México, que es la masacre de Huitzilac, que está referida, está reflejada en una de las grandes novelas, que es La sombra del caudillo. Como ustedes dicen, es la única novela de ese periodo que no se hace al calor de las balas, que ya implica un proceso diferente y que muestra procesos políticos también distintos, pero que en este caso todavía los conflictos se resolvían mediante el asesinato, mediante este tipo de situaciones, por lo que planteaba José Javier Villarreal, y al mismo tiempo había esta efervescencia cultural que se refleja mucho en el estridentismo, porque tiene una influencia muy importante en las artes plásticas sobre todo, pero también en la música, incide en músicos como Silvestre Revueltas, que participa allí, en la narrativa, y por supuesto también en el teatro con Germán Cueto, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Juan Manuel Roca ahora en su turno. Ya, bueno, hay mucha tela por cortar, tanto en lo que nos ha expresado de manera tan clara, tan cenital y tan sencilla José Javier, y por supuesto el complemento que hace Álvaro en esa cosa dialógica que ha encontrado en muchos puntos con lo expresado por José Javier. Yo creo que hay una cosa, y es que ahora a la vista de hoy, vistos como por un espejo retrovisor, el camino de las vanguardias en América Latina, quizá con muchos elementos pues ya de juicio, como en una globalización de todo lo que ocurrió en América Latina, sobre todo en los años 20, pues llegamos, o yo llego a una conclusión que quizá parezca facilista, pero que no se me quita de la cabeza, y es cómo quizás sea más importantes para la historia de la poesía esos movimientos vanguardistas que para la poesía misma. Es decir, que ese papel revulsivo de las vanguardias, que vanguardia es igual a ruptura, pues de todas maneras crearon una serie de vasos comunicantes muy particulares, porque eran muchos vasos comunicantes que no se conocían entre sí.
Es decir, una cosa que algunos marxistas criticarían y es llamar el espíritu de la época, pero algo de eso hay, ¿no? Un espíritu de época que hace, por ejemplo, que ahora que he conocido un texto, gracias a José Ángel, sobre unas analogías que establece una chilena, Julia Andrea Leighton, entre aquellos Vela, sobre todo, y el café de nadie, y suenan timbres, ¿no? Que es bien particular que esos acentos se den en dos sitios tan diametralmente desconocidos entre sí. Colombia, voy a usar una expresión que pertenece a un expresidente de Colombia de muy poco grato recuerdo, pero que me parece muy justa. Esa expresión es que Colombia era como el Tíbet de América Latina, un país ensimismado, autista y lejano de todo lo que ocurría en la metrópolis. De manera que el azar extraordinario que ocurra que en el mismo año que se publica El Café de Nadie, se publique Suenan Timbres en el año 1926, esos dos poetas, entre comillas, provincianos, produzcan unas obras que tengan una connotación que quizá venga tal vez de esa modernolatría que tiene que ver un poco con, por un lado, con el creacionismo, pero fundamentalmente con la idea inclusive del futurismo, ¿no? El elogio de la máquina, los elementos del prosaísmo y del humor disruptivo en medio de una poesía tan conservadora y tan retórica como la que había ocurrido en Colombia, con las contadas excepciones de José Asunción Silva, nuestro primer poeta moderno, y tal vez de sus gotas amargas, que me parece que es el primer campanazo de lo que después Nicanor Parra llama la antipoesía. Creo que es el primer campanazo en América Latina que es tan evidente ese deseo de desacralizar los temas poéticos con palabras preconcebidamente poéticas, ¿no? Entonces me parece muy curioso que precisamente un país como Colombia, donde digo, por ejemplo, en los años 20 realmente no hubo sino dos vanguardistas, que eran Luis Vidales y Luis Tejada, que no escribió poesía sino crónica, pero fue que el gran inspirador de Vidales, de Suenan Timbres y de toda esa generación, un hombre de avanzada que murió muy joven, pero que realmente uno lee sus crónicas, son crónicas eminentemente poéticas, y se da cuenta que ni Julio Camba en España, ni un gran cronista, que siempre se le ha visto más como poeta, pero que es un gran cronista, que es José Martí, quizá tenga los registros y los timbres que tiene Luis Tejada, un desconocido, inclusive en Colombia, mucho más fuera del país, ¿no? Digamos que toda esa aparición de la máquina y el que hay en estos dos poetas, ¿no? La aparición de el teléfono como una preocupación poética, ¿no? Ya Gómez de la Serna decía que había que inventar, que los jesuitas hablaban con Dios por el teófono. Todavía no estaba la creación de ese pulpo que describe en sus poemas de una manera tan graciosa, como casi caricaturesca, sin llegar a serlo, Luis Vidales en Suenan Timbres, ¿no? A mí me parece que hay una cosa y que aparece precisamente en algo que señala Álvaro, que es en esa semana vanguardista de Brasil, y es la presencia de algo que en nuestros países no era de un uso, una moneda de uso corriente, que es el humor negro, por una parte, la desacralización y la poesía como una forma del pensar y del pensar crítico particularmente. Entonces yo creo que se pueden hilar, hacer un gran tejido y hacer una serie de más disparos al aire para llenar de agujeros el cielo en complicidad con José Javier, porque a mí se me ocurren y me atropellan muchas cosas. No puedo tener un discurso lineal sobre esto, ¿no? Y yo creo que eso está relacionado también con sus hombres de Cromañón, de unos sismos anteriores, inclusive de cierto Rubén Darío, a pesar de la repulsa que creaba el modernismo. Yo creo que ahí hay muchos elementos que cualquier vanguardista ha capturado, y con el creacionismo de Huidobro, ¿no? El collage, el caligrama, etcétera. Pero a mí me parece que si se construye una historia de la poesía vanguardista en América Latina, lamentablemente Colombia estaría casi por fuera de ese mapa, y que inclusive
los poetas, algunos que aparecían como vanguardistas, como Vidal Echavarría, o en cierta forma como León de Greiff, pues ya no nos parece que sean en ningún momento precisamente vanguardistas, y que otros poetas de un lenguaje más asordenado y menos disruptivo, como Aurelio Arturo, como Carlos Obregón, como Héctor Rojas Erazo, son los poetas que le hablan al oído más contemporáneo. O sea que también, digamos, que esa ventisca de las vanguardias me parece que también tuvieron un tránsito muy inmediato del libro al olvido, y que generalmente también era porque los preconceptos de crear un manifiesto a priori para que después la obra coincidiera con lo manifestado tenía algo en el fondo de fraudulento. Yo la primera vez que oí que los mexicanos de vanguardia decían que querían que muera el cura Hidalgo, Chopin, la silla eléctrica y que viviera el mole de guajolote, pues la verdad yo me sentí muy identificado, pero no deja de ser una frase graciosa y transitoria, porque que muera el cura Hidalgo, para caramba, yo creo que ningún poeta podría pensar eso de manera seria, sin una butad más bien elemental. Chopin, pero por Dios, si ustedes produjeron un Chopin del bolero que era Agustín Lara, ¿cómo van a decir eso? La silla eléctrica, no, por Dios, mucho menos. Y con lo único que me quedaría sería con el mole de guajolote. Pues no se me ocurre qué más barbaridades decir, pero si me dejan un ratico se me ocurren unas peores. Sí. Bueno, yo me atrevo a hacerles una pregunta. En todo esto hay circunstancias políticas muy claras y gran parte de las vanguardias se identificaron mucho con la ideología política, sobre todo con la izquierda, ¿no? Todos los estudiantistas pues eran comunistas, eran gente de izquierda, aunque después cambiaron, pero en ese momento su mente estaba en la Revolución de Octubre y eran, digamos, en ese sentido muy bolcheviques. Esto pasa en la mayoría de las vanguardias, incluso en el surrealismo. Pasa de Luis Vidal, es militante del Partido Comunista. Entonces, yo les quería preguntar si estos vasos comunicantes de los que hablaba Juan Manuel, que son un tanto invisibles, en un primer momento, en una intención revolucionaria, también tiene que ver con las vanguardias rusas, que después fueron perseguidas por esa revolución que defendían. Después se constituyeron realmente como factores revulsivos y como factores repulsivos. Entonces, quería preguntar cuál es la opinión de ustedes sobre esto y lo que ustedes quieran decir sobre esto. Yo quiero, es que ya me emocioné con lo de Álvaro y lo de Juan Manuel. Ya voy a dejar la pistola, voy a sacar la cuerno de chivo para seguir con el techo. Es que hay muchas cosas. Por ejemplo, Juan Manuel dice algo que se me hace que hay que meditarlo y hay que respetarlo. La figura de Darío. Estamos hablando de la década de los 20, del 22, 24, que son los momentos así de la vanguardia. Pero allá por el 14, 13, Darío escribe un poema muy misterioso para mi punto de vista, que es la epístola a la esposa de Leopoldo Lugones, porque Juan Manuel hablaba ya de una antipoesía antes de la antipoesía. Bueno, yo hablaba de la abuelita de la antipoesía, es decir, en ese poema de Darío ya tenemos un lenguaje coloquial, un prosaísmo, los temas son minúsculos, digamos, la intensidad es mayúscula, pero si yo pienso en poetas, me voy a adelantar un salto enorme, como Enrique Lin, por ejemplo, en Chile, Cisneros en Perú, o Pacheco en México, atrás pienso que está ese poema de Rubén Darío, la epístola a la esposa de Leopoldo Lugones. Luego, por otro lado, tenemos la figura de Tablada. Tablada, un tipo que tenía imán, es decir, que se va a Japón en 1900, que está 3 meses y que lo chupa todo. Es decir, y que nos enseña desde una retórica del modernismo a contemplar. O sea, ya no es hablar de, sino... Y
una frase que apunté y quiero leerla, porque Novo también entra en la polémica entre el 24 y el 25, y Novo dice una frase muy bonita, dice, no hay poetas socialistas y poetas burgueses, hay poetas y poetastros, como hay gente limpia y gente sucia por otra parte. Entonces a mí se me hace genial, porque, insisto, las vanguardias yendo a lo que planteaba Álvaro, de rescatar ese gran momento que es la Semana de Arte Moderno en Brasil, Sao Paulo, que es digamos, la ciudad económicamente fuerte. Bueno, una característica interesantísima, Oswald de Andrade es un niño bien, o sea, es un tipo rico, que lo pierde todo a favor del arte y de la difusión del arte. O sea, era el café. Y por otro lado, estoy pensando en Pellicer, en el jovencito Pellicer, cuando se va a Colombia, que está 2 años en Colombia, que se enamora de Hispanoamérica, más bien de Latinoamérica, se enamora de la figura de Bolívar y que ya ve a Estados Unidos como el contrario, el antagonista que ataca ideológicamente en su publicidad a estos países emergentes, porque esa es otra. Cuando también Álvaro decía, el nacionalismo está instalado en Europa, ciertamente. En América estamos buscando, o sea, se han creado los países, o sea, el romanticismo, el gran romanticismo europeo de alemán, inglés, francés, en Hispanoamérica es la creación de los países. O sea, está la disyuntiva, o escribes literatura o haces tu sueño realidad, que es un país. Entonces creo que en ese momento, en esa disyuntiva, en esos países que estaban abogando, un ejemplo más y ya me voy a callar, cuando Álvaro Obregón le pide a Alfonso Reyes, al joven Alfonso Reyes, que vaya a España, que regrese, ya cuando ya está como en el cuerpo diplomático, y que hable con Alfonso XIII para interceder, que México sea el país negociador con el conflicto marroquí. Obviamente Alfonso XIII lo trata de tocayo, pero no es porque hubiera mucho cariño, sino era como para bajarlo. Es decir, cómo México, un país de tiros, pretende mediar en un conflicto de un país, vaya. Entonces, eso era muy duro, fue muy duro, y creo que tú hablas de los bolcheviques, bueno, Urbe, ese es el subtítulo, poema bolchevique. O sea, el pulmón de la Unión Soviética estaba recorriendo América Latina. Perdón, es que me emocioné. Bueno, adelante Álvaro, Juan Manuel. Bueno, yo continuaría un poco con lo que han dicho Juan Manuel y José Javier, de esa ruptura desde el lado de Colombia, ¿no? Con un arte trascendental que está en todos los órdenes, en la poesía y en el lenguaje, porque venimos de tener presidentes gramáticos, inclusive, incluso porque esos presidentes gramáticos también hacen parte como de una expresión de un país formal, ¿no? Formalista. Y desde ahí Juan Manuel hace una crítica de ese formalismo que tiene que ver mucho con quienes fueron casi contemporáneos de Luis Tejada, que Luis Tejada habla mucho de esa prosa formalista. Y dice, es una prosa pulida, brillante y barata como las Venus de Milo que venden en las estanterías, ¿no? A 5 pesos. Entonces, esa tradición se ha mantenido en Colombia. Esa tradición de lo formal, que vale más lo formal, la imagen sobre la realidad. Y creo que eso es un poco lo que trataban de romper precisamente estas corrientes vanguardistas. Cuando Ángel pregunta por lo político, ¿no? Y ahí yo veo varias cosas. Y es interesante continuar con Cardosa porque Cardosa conoce esa realidad de la Unión Soviética. Y otra cosa también, por
por el tema de los estridentistas, ¿no? Porque parte del arte estridentista es guatemalteco, que viene con Arquiles Vela y que los hermanos Vela también. Pero hay un elemento ahí interesante que me gustaría mencionar, y es un cuento anterior, que es un cuento que escribe Rafael Arévalo Martínez, que se llama El hombre que parecía un caballo. Y es lo que trabaja Arévalo Martínez ahí, es lo que él llama una psicología zoológica, psicozoología, y lo hace pensando en Barba Jacob, ¿no? El personaje que describe en ese cuento, que es bellísimo, y lo menciono porque es un cuento que rompe con la narrativa también en esa estética modernista. Es un cuento que es equiparable a los cuentos de Kafka, es así. A propósito, se dice que Arqueles Vela fue uno de los primeros traductores de Kafka al español. No sé, yo le creo a los guatemaltecos que lo dicen, pero creo que es así. Pero ese cuento en donde Barba Jacob parece un personaje salido del gabinete del doctor Caligari, y mucho de ese expresionismo alemán estaba en los estridentistas, ¿no? Si uno ve las imágenes de Fermín Revueltas en las publicaciones que hacen, uno lo que ve son las imágenes de la escenografía del gabinete del doctor Caligari, y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Yo no había visto mucho lo de los estridentistas, había conocido algunas cosas de José Revueltas y de Fermín Revueltas por la música, pero me llamó mucho la atención eso, que existen esas vertientes que no se ven, esos vasos comunicantes en Latinoamérica. Pero para volver y no quedarme en el aire, no dejar en el aire la pregunta de José Ángel. Es una pregunta sobre el elemento político en todo ese proceso. Y claro, hay una disputa también por el sentido. Y en esa disputa por el sentido, el arte pues está precisamente en la vanguardia, ¿no? Y en la Unión Soviética hay ese debate entre el realismo y Malevich, ¿no? Porque Malevich ha pasado por el futurismo también. Y Cardosa otra vez hace un bello ensayo sobre Malevich, que habla sobre su aventura icárica, y lo hace a partir de su conocimiento también del surrealismo, porque lo que buscan todas estas corrientes es la expansión de la conciencia, que eso es también un poco el arte, sobre el entorno y sobre el mundo real, porque el arte no es un elemento suelto ni tan aparentemente gratuito, así acudamos a las rupturas, al humor. El arte siempre ha jalonado muchos procesos históricos. Si pensamos en Goethe, si pensamos en el expresionismo alemán, no solamente como elemento de expresión, sino de realización también. La poesía no es algo que no incida en la realidad, la poesía incide fuertemente en la realidad. Y en Latinoamérica, bueno, esas relaciones son conflictivas. Huidobro sí se distancia mucho de esos procesos. Incluso con Huidobro empieza cierta corriente del apoliticismo, que es en Latinoamérica, en Latinoamérica, que es una actitud más bien conservadora. Porque el apoliticismo, en un momento en donde la crisis del mundo es tan fuerte, el apoliticismo es imposible, porque el arte siempre está conectado con esa totalidad, y esa expansión de la conciencia tiene que ver con eso, ¿no? Y es lo que hace pensar a Vallejo también en la necesidad de construir procesos latinoamericanos, y Vallejo hace parte también incluso creo que es fundador del Partido Comunista en Perú, ¿no?
Y Cardosa y Aragón es muy cercano a Vidales en Colombia, que también es del Partido Comunista Colombiano. Las vertientes anarquistas aquí no fueron muy fuertes, tan fuertes como en España, no, pero en el sur sí, en Argentina. Y era una disputa también por el sentido, ¿no? Cuando Cardosa y Aragón hace una crítica de estas figuras del estridentismo, la hace por la misma razón que hace la crítica de los surrealistas en Europa. Los surrealistas en Europa terminan muchos, la piel de los surrealistas instaladas en los museos, ¿no? Es decir, el arte surrealista, buena parte de ese arte terminó institucionalizado. Y esa era la crítica que hacía Cardosa sobre las vanguardias, que eran unas vanguardias como Juan Manuel a priori, pero que después que encontraron espacio en el poder o en la publicidad o en los ministerios, entonces esas vanguardias ya se volvieron como parte de una historia académica, pero que nunca resolvieron un conflicto. Nunca, pues no se trata de resolver los conflictos de la cultura, pero las vanguardias en su origen tenían eso, ¿no? Que eran una incursión en ese conflicto de la cultura. Eran procesos de creación no solamente en la literatura, sino que eran también formas de intervenir, de intervención en la cultura y de crear una conciencia distinta de lo que puede ser el entorno social, más del arte, pero también esa compleja construcción del ser. Y por eso muchos de ellos empiezan a mirarse hacia adentro, ¿no? En lo continental. Por eso Oswald de Andrade crea el manifiesto antropófago, ¿no? Huye del canibalismo europeo y encuentra a Brasil. Y en ese manifiesto antropófago, que fue primero el Pau Brasil, ¿no? Que era una búsqueda de los elementos componentes de esa autenticidad brasileña. Y Latinoamérica entra en ese proceso. Por eso no es excluir el elemento político, que es parte del símbolo, porque parte del símbolo es la cultura, los mitos, incluso la religión. Es imposible extraerse, y sobre todo en momentos de conflicto, al elemento político. Es una forma más bien no tanto de conservadurismo, sino de evasión, ¿no? Yo creo que siempre en los momentos de conflicto, y seguirá siendo así, el elemento político y la cultura van de la mano. Muy bien. Bueno, allí recuerdo una frase a la entrada de la exposición de las vanguardias rusas en Bellas Artes que decía: todos los objetos que presentamos aquí pertenecieron a autores que lucharon por destruir los museos. Todas estas piezas pertenecen a los museos. O sea, lo que tú decías, finalmente terminaron por institucionalizarse. Juan Manuel, bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? La pregunta también iba muy dirigida a Vidales y a todos estos vanguardistas que se acogieron mediante una bandera, ¿no? Ahí nos presenta algo, José Javier, la antología poética de Luis Vidales, sí. Tampoco, porque entre el Vidales, digamos, surreal, para llamarlo de alguna manera, aunque no era surrealista, lejos de la escritura automática, una poesía de ideas, de Suenan Timbres y del Libro de los Fantasmas, pues hace uno de los libros más espantosos del realismo socialista, que se llama La Obrería, y de alguna manera es una institucionalización de la revuelta que había iniciado. Era más revolucionario cuando no lo parecía en términos ideológicos que cuando asumió una bandera, la bandera de un partido que él fue uno de los fundadores, el Partido Comunista, que es uno de los tres partidos tradicionales de Colombia: el liberal, el conservador y el comunista. Realmente yo creo que sí, que fue una cosa que no fue privativamente
individual, sino que hubo una cooptación al final desde un ámbito ideológico, digamos, que parecía todavía ser transgresor, pero que ya no lo era en absoluto. Cuando pretendían ser más transgresores desde el orden político fue cuando menos lo fueron. Es una paradoja bastante curiosa, ¿no? Pero también uno se pone a pensar en que hay algunos vanguardistas que yo me atrevería, digamos, a catalogar como vanguardistas, que son previos a todos estos manifiestos. Bueno, primero Vallejo, que me parece que es un vanguardista sin vanguardia, sin manifiesto, etcétera, que me parece que es el más grande de los vanguardistas si se mira desde esa óptica. Y después con autores que se fueron trastienda de la historia o de la memoria. A mí me parece que un vanguardista que siempre se olvida de Joaquín Pasos, ¿no? Joaquín Pasos, pues, que murió tan temprano y que empezó a escribir en el movimiento de vanguardia de nicaragüense cuando tenía 16 años y que hizo toda esa serie de poemas de un joven que no sabía amar, de un joven que no sabía viajar, en fin, que realmente uno lo vuelve a leer ahora y yo diría que el gran poeta de Nicaragua, antes de caer en las fauces cardenalicias, realmente ese Joaquín Pasos. O inclusive cuando uno se asoma a la poesía de Salomón de la Selva, con cierta cosa que tiene todavía épica y demás, esos poemas sobre los leprosos y eso, si eso no es pura, auténtica vanguardia, el feísmo, la adecuación de temas que no parecen poéticos, casi en la concepción que tenía Luis Tejada, ¿no? Que decía que había que darle el mismo rango estético a la rosa que a la zanahoria, ¿no? Es decir, ni los temas preconcebidamente poéticos, ni las palabras preconcebidamente poéticas, sino los elementos cotidianos del prosaísmo. De manera que también las vanguardias yo creo que han sido estudiadas de alguna forma, ¿no? En las antologías de la poesía latinoamericana de vanguardia, que hay tantas, la de Grunfeld, la de ¿cómo se llama? Stefan Basiu, etcétera, que hay un sesgo también que es demasiado academizante y que crea una serie de compartimentos estancos donde no existe. Yo creo que uno de los más grandes vanguardistas o de los que yo más aprecio como vanguardista, a lo mejor es un autor que se removería en la tumba de oír que él era un vanguardista porque era algo más que eso, que es Cardosa y Aragón, toda su repulsa un poco a los estridentistas, pero también su mirada sobre el conjunto del mapa de la literatura latinoamericana es una cosa realmente revolucionaria. Y si vanguardia no quiere decir revolución, sino solamente desde el ámbito formal, para después caer en un academicismo peor, como ocurrió con el futurismo italiano, que de alguna manera, pues, el futurismo italiano terminó en el fascismo y en la derecha, aquí terminó con Vidales en el stalinismo, que francamente me parece que sí hay matices, pero ninguno de los dos me parece que sea digno de un poeta. Muy bien, pues nos quedan 5 minutos, 4 minutos, si quieren decir algo para concluir. Muy breve. Bueno, yo quiero agregar una cosita mínima. Dile, Álvaro, perdona. No, quería decir que sería interesante que José Ángel expresara también su opinión sobre el vanguardismo y los estridentistas. No, bueno, yo antes de entrar le decía a José Javier, es un movimiento muy interesante, pero que fue muy menospreciado en México, ¿no? Y creo que como todo movimiento vanguardista cumplió con su papel de ruptura. La otra es que coincide con otra gran presencia, que son los contemporáneos, que es un grupo también vanguardista a su manera, sin esa estridencia, sin esa búsqueda, con un propósito específico de crear un lenguaje, un discurso, pero que fue muy importante, es decir, caminaron de manera paralela. En cambio, el estridentismo, pues sí planteó la búsqueda de un nuevo discurso, influyó en otras artes, tuvo un momento muy importante, pero luego también es cierto, fue muy menospreciado, pero yo creo que cumplió con su papel. Sin embargo, Jorge Bocanera decía no hace mucho que en el concierto de las vanguardias latinoamericanas el estridentismo ha sido empequeñecido, cuando en realidad pues tenía más que aportar desde un punto de vista estético, ¿no? Pero
pues yo creo que cumplió con su papel. Pretender ahora ser tridentistas, pues sería realmente una tontería. Yo creo que en este momento todo corre por otros lados, pero los mexicanos de alguna manera pues hemos abrevado en esa mitología, hay mucho de mitología también en el estudiantismo, y pues a mí yo me quedo con los libros de Arqueles Vela, con la señorita etcétera y el café de nadie, que me parecen piezas extraordinarias, extraordinarias. En fin, pues yo no tenía Vela en el entierro, pero Pero sí pues en el Arqueles. estridentismo nos convertimos en fantasma. Y que por cierto, Arqueles Vela tiene mucho de fantasmagórico, que vendría a ser también el discurso de Juan Rulfo con otro tenor, ¿no? En fin, pero bueno, tenemos que cerrar. Desafortunadamente, les Quiero agradezco decir mucho. una pequeña cosita, o sea, yo Adelante. quiero decir una pequeña cosa que me parece que a veces también dentro de los mapas de la vanguardia se olvidan gente que le ha aportado de una manera más disruptiva que los que han tenido un manifiesto. Pienso en la generación de Mito, en Jorge Gaitán Durán, en Héctor Rojas Erazo, inclusive en la narrativa de Pedro Gómez Valderrama, y me parece que es mucho más vanguardista que un movimiento posterior que es el nadaísmo, que se da al unísono con los sánsicos del Ecuador, reducidores de cabeza, quiere decir sánsicos, con el techo de la ballena de Venezuela, y los antecedentes en Venezuela puede ser un vanguardista mayor que ellos de muchos años anteriores, que es José Antonio Ramos Sucre, y en el Ecuador un poeta que no era tenido como un vanguardista, que es César Dávila Andrade. Aquí podríamos decir lo mismo en el caso inclusive de Mutis y de la generación de Mito. Más nada. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, José Javier, por tu generosa presencia, Álvaro, por tus palabras, por este viaje y este recorrido que nos has hecho y que nos has conducido. Juan Manuel, muchas gracias por tu presencia y también tus atinados disparos en este techo por donde entran ahora muchos rayos. Nos llenamos de rayos luminosos gracias a ustedes tres. Bien, pues a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, agradezco la presencia de estos tres ponentes, José Javier Villarreal, Álvaro Marín, Juan Manuel Roca, y pues los esperamos en el programa, lo que lo pueden ver en publicaciones.uam.edu.mx, y pues celebramos este 20 aniversario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos, continuamos con nuestra programación.